Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 8 de la asignatura Matemática Discreta del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a seguir con la teoría de grafos y nos vamos a centrar en el estudio de los mapas y las coloraciones. Entonces, para ello vamos a comenzar introduciendo lo que es el concepto de grafo o multigrafo plano o planar, que es el que nos va a permitir trabajar con los distintos conceptos de esta lección. Comenzamos con la primera definición, que nos dice lo siguiente. Un grafo o multigrafo, porque también podemos permitir que haya varias aristas entre dos vértices, G, se llama plano o planar si admite una representación gráfica donde las aristas del grafo G no se corten entre sí. Por ejemplo, podemos considerar el grafo completo K4. Normalmente estamos acostumbrados a dibujar los 4 vértices en un cuadrado y ahora unir todas las aristas. Claro, pero de este modo aquí conseguimos que haya un cruce, porque tenemos aquí este cruce de las aristas. Sin embargo, aunque hemos dibujado este grafo de esta forma, también podríamos haber representado el grafo del siguiente modo. Puedo poner los 4 vértices, uno las aristas entre sí, uno la diagonal, pero la segunda diagonal en vez de escribirla por dentro la puedo dibujar por fuera. Entonces esto de aquí me está diciendo que como el grafo K4 admite un dibujo de modo que las aristas no se crucen, tenemos que el grafo K4 es un grafo plano o planar, ¿de acuerdo? Esto sería una representación gráfica del grafo K4 de forma plana. Entonces lo que observamos es que un mismo grafo puede dibujarse de muchas formas distintas. Claro, visualmente a lo mejor nos interesa o se puede ver mejor cuando el grafo está escrito de forma plana. Y cuando el grafo admite este tipo de representación gráfica plana, vamos a darle un nombre. Y el nombre va a ser precisamente el nombre de mapa. Es decir, tenemos la siguiente definición. Definición. Sea G un grafo plano. Entonces, su representación gráfica planar o plana recibe el nombre de mapa y podemos ponerle la letra M mayúscula de mapa, ¿de acuerdo? Entonces diremos además que el mapa M es conexo si el grafo G es conexo. Muy bien, con esto introducimos
lo que sería el concepto de mapa o representación gráfica de un grafo plano. Claro, cuando hacemos el dibujo, lo que observamos precisamente es que tenemos unas ciertas regiones en las que se divide, porque al hacer el dibujo quedan encerradas por las aristas de nuestro grafo. Y precisamente, dado un grafo G, que sea un grafo plano, tenemos que el mapa M divide al plano en unas partes que llamaremos regiones. Entonces, el conjunto de las regiones se denota por R mayúscula y a su número por el cardinal del conjunto R mayúscula. ¿De acuerdo? Claro, con respecto a una región, podemos también ver qué grado tiene esa región. En cierto modo, vamos a estudiar primero un ejemplo. Por ejemplo, hemos visto que si tengo un grafo, digamos, voy a poner este grafo de aquí y lo uno con estas aristas. Este grafo G, por ejemplo, ¿qué le ocurre? Es un grafo plano. Y además, ¿cuántas regiones tengo? Tengo esta región que está aquí encerrada, tengo esta región que está aquí encerrada, y tengo también la región exterior, que esa siempre es una región, y esta región exterior comprende todo lo que bordea el plano. ¿De acuerdo? Estas son las distintas regiones. Es decir, en este caso, el cardinal de R sería precisamente 3. No son únicamente las que están dentro del grafo, sino que esta exterior, que podríamos representar como todo esto aquí que tenemos dibujado en azul, sería también una región del grafo. Luego podríamos tener una interior que sería la roja y otra interior que sería la verde. Estas son las tres regiones en las que la representación plana o planar del grafo G divide al plano completo. ¿De acuerdo? Claro, pues podemos definir cuál es el grado de una región. ¿Cómo? Intuitivamente lo que nos está diciendo es cómo de grande en el sentido de cuántas aristas las están bordeando. ¿De acuerdo? Entonces, dado G grafo planar o plano, llamamos grado de la región R minúscula, perteneciente al conjunto R mayúscula de las regiones, al número, o más que al número, a la longitud del camino que la bordea. Y si queremos, en el libro no utiliza ninguna notación, pero podemos designarlo de forma análoga como hacíamos con la valencia del vértice. Podemos denotarlo mediante delta de R, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, con este ejemplo que tenemos aquí, tendríamos que delta de la región 1 sería, bueno, pues lo bordea el camino 1, 2, 3, tiene longitud 3. O, por ejemplo, el delta del 2, que lo bordea sería el 1, 2, 3, 4, 5. O si me voy al delta de 3, de la tercera región, tendría que lo bordea 1, 2, 3, 4.
¿vale? Pues estas serían las distintas valencias o grados de una región, que en cierto modo tienen una definición similar o intuitiva. Claro, pero hay un resultado que nos dice, bueno, conocíamos el teorema o el lema del apretón de manos, que nos decía que si contábamos las valencias de todos los vértices, eso me daba el doble de las aristas, precisamente porque cada arista la estaba contando dos veces, una vez para este vértice y otra vez para este vértice. Claro, pues si M es el mapa de G, de G grafo plano, entonces si yo sumo el grado de todas las regiones, para cada región en la que el mapa divide al plano, claro, ¿qué ocurre? Cada arista la voy a contar una vez para, por ejemplo, esta arista la cuento una vez para la región azul, pero también la cuento una vez para la región verde. O esta arista la cuento una vez para la región verde y otra vez para la región roja. Es decir, que cuando cuente las valencias de todas las regiones, eso me va a dar que es dos veces el número de aristas del grafo G. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos un teorema similar al lema del apretón de manos para vértices y aristas, pero también para regiones y aristas. ¿De acuerdo? Claro, entonces nosotros ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que si G es un grafo plano, entonces aparece un nuevo concepto que es el de región. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona este concepto con los vértices y aristas del grafo G? Y hemos visto una especie de relación en la que teníamos ese símil del lema del apretón de manos con precisamente un lema del apretón de manos para regiones y aristas. Pero podemos extender este resultado incluso más con el siguiente teorema, que es lo que se conoce como la fórmula de Euler. Fórmula de Euler. ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, si G igual a VA es un grafo plano, entonces se verifica que el número de vértices menos el número de aristas más el número de regiones es siempre igual a 2. Siempre tengo esa constante. Claro, este es un teorema muy importante que me dice una implicación. Si es plano, entonces pasa esto. Como consecuencia de este resultado, tenemos dos corolarios que nos dicen, bueno, no podemos obtener una equivalencia, pero sí podemos obtener desigualdades. Entonces, por un lado tenemos este primer corolario que me dice lo siguiente. Sea G igual a VA, grafo plano. Entonces, si el grafo, además de ser un grafo plano, es un grafo plano conexo, se verifica lo siguiente. Necesito tener por lo menos más de dos vértices, porque claro, si solo hay dos vértices no hay mucha cosa que hacer, por lo menos que haya tres vértices, ¿de acuerdo? Entonces, se cumple que el número de aristas es menor o igual que 3 veces el número de vértices menos 6. ¿Esto qué significa? Que esto me va a dar una opción, un modo de estudiar si un grafo no es plano.
porque si no se verifica esta desigualdad es que entonces el grafo no puede ser plano. Pero podemos afinarla un poquito más si le exigimos condiciones adicionales a nuestro grafo. En particular, sea G igual a VA, grafo plano, conexo con cardinal de V mayor que 2. Entonces, si G no contiene ningún ciclo de longitud 3, entonces puedo afinar esta desigualdad y obtengo que el número de aristas es menor o igual que 2 veces el número de vértices menos 4. Porque el hecho de que exijamos que no tenga ciclo de longitud 3 me facilita esta expresión. En el libro no aparece exactamente así escrito, viene escrito como que G no contiene ningún grafo isomorfo al K3, que el K3 precisamente es un ciclo de longitud 3. Pero bueno, yo creo que así tiene más sentido el enunciar este resultado. A continuación vamos a introducir un tipo de grafo que quizás hayamos visto antes, que es muy importante y que nos va a servir para caracterizar cuando los grafos son planos, que van a ser los grafos bipartitos. Entonces, sea G igual a VA, grafo. Entonces decimos que G es un grafo bipartito si existen V1 y V2, de modo que V1 y V2 son conjuntos que no tienen elementos en común y además me están generando una partición del conjunto de vértices, es decir, puedo separar los vértices de mi grafo en dos conjuntos, un conjunto V1 y un conjunto V2, que no tienen elementos en común, donde para todo, bueno, vamos a ponerlo donde, se verifica que, por un lado, para todo U1, V1 perteneciente a V1, si yo cojo dos vértices del conjunto V1, entonces la arista U1, V1 nunca es una arista del grafo. Lo mismo ocurre con los vértices de V2, es decir, para todo U2, V2 perteneciente a V2, tenemos entonces que la arista U2, V2 no es una arista del conjunto A. Pero, siempre que yo coja un vértice de V1 y un vértice de V2, entonces la arista UV sí es una arista del grafo. ¿De acuerdo? Es decir, estamos generando una partición del conjunto donde los vértices de uno no están conectados entre sí, los vértices de otro no están conectados entre sí, pero sí están conectados los unos con los otros. ¿De acuerdo? Además, en ese caso, si llamamos n al cardinal de V1 y m al cardinal de V2, solemos expresar el grafo G bipartito como el KNM. Por ejemplo, algunos ejemplos de grafos bipartitos.
serían, por un lado puedo escribir el K11, el K12, que es lo mismo que el K21, porque da igual en qué sentido lo ponga, el K13, el K22, el K23, y aquí vamos a poner ahora ya el K33. Claro, el K11 sería, tengo aquí un vértice, aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo 2, aquí tengo ahora 2, y aquí en el K33 tengo arriba 3. Y ahora vamos a poner otro color, por ejemplo en azul. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo también 3. ¿Por qué lo ponemos así? Porque bueno, normalmente se suele, para que sea más fácil representarlo visualmente, poner en un sitio los vértices de uno y en el otro los vértices del otro. Y ahora conectamos. Conectamos todos los negros con los azules, pero no conectamos los azules entre sí. ¿De acuerdo? Entonces esto me permite dibujar de forma muy sencilla los grafos. Claro, ahora cuando ya hay más de un vértice en cada conjunto, tendríamos que uno esté negro con estos dos y uno también esté negro con estos dos azules. ¿De acuerdo? A continuación hago lo mismo con este. Y tengo todo esto. Claro, lo que observamos es que K11 es un grafo plano, K12 es un grafo plano, K13 es un grafo plano. El K22, parece que no, pero en realidad el K22 lo puedo dibujar del siguiente modo. Puedo decir, bueno, yo dibujo los dos vértices y uno este con este, uno este aquí, y ahora esta arista que tengo que poner aquí, en vez de ponerla así, la voy a poner por aquí. Vale, es lo mismo. Entonces el K2 también es un grafo plano. Y para el K23, porque parece que aquí ya hay demasiadas aristas. Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo. Claro, porque uno este con este con este, uno este con este de aquí. Vale, ahora tengo que unir este con este, pero no quiero atravesar por aquí. Bueno, pues lo puedo unir por aquí, por este camino. ¿Vale? Y ahora quiero unir este vértice con este, pero no quiero atravesar por aquí. Bueno, pues puedo unirlo por este camino. ¿De acuerdo? Entonces resulta que tanto el K22 como el K33 también son grafos planos. Y el problema llega precisamente cuando llegamos al K33. ¿Por qué? Para el K33, si intentamos dibujarlo directamente aquí, tendríamos, bueno, uno este con este. Uno, el K33, este vértice, decimos, bueno, pues lo uno con este. Este por aquí no lo quiero atrás. Dice, bueno, no pasa nada porque lo uno, ahora por ejemplo, por aquí. Y este lo uno por aquí. Claro, para este vértice tengo que unirlo con los tres azules. Claro, podría unir este con este. Podría unir este con este. Pero el problema es que cuando quiero llegar a este vértice azul, es imposible unirlo sin cortar alguna arista. Por lo tanto, resulta que el K33 es el primer grafo bipartito no plano. ¿Y por qué decimos el primer grafo bipartito? Porque lo que significa es que entonces el KNM no es plano para todo n y m que sean simultáneamente mayores o iguales que 3. Es decir, los únicos grafos bipartitos planos que tenemos son estos que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Más, siempre y cuando no pasemos de 3, 3. Es decir, si tengo el K217, sigue siendo un grafo plano. El único problema que tengo es con estos de aquí. ¿De acuerdo? Y esto nos va a jugar un papel fundamental en las siguientes operaciones que vamos a estudiar. Pero vamos a introducir primero un concepto que en el libro aparece solo una parte, pero voy a explicar un poquito más, que van a ser las operaciones que podemos efectuar sobre grafos. Y se van a llamar operaciones elementales. Que podemos realizar sobre grafos. Entonces, sea G igual a VA, un grafo. Entonces, definimos
por un lado, dos operaciones. Una que se llama la explosión de aristas. ¿En qué consiste? En el libro, el concepto de explosión de aristas lo llama subdivisión elemental del grafo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues dado un vértice V y W, bueno, perdón, vamos a llamarlo por seguir la misma notación, dados U y V pertenecientes a V, con la arista UV pertenece a, definimos el grafo G, podemos llamarlo G', por ejemplo, por ponerle otra letra, que va a ser, al conjunto V le voy a añadir un vértice W que no estaba en el grafo inicial. ¿Y a las aristas qué vamos a hacer? Pues mira, a las aristas le vamos a quitar la arista UV y le vamos a añadir dos aristas, la arista UW y la arista VW. Es decir, que la explosión de arista que consiste en que si yo tengo aquí la arista U, aquí supongamos que tengo más cosas que no me importan, W, y esta es la arista UV, entonces la explosión lo que consiste en que pongo un vértice intermedio y separo la arista en dos. Y este vértice lo llamo W, y entonces añado estas dos aristas. Esto es lo que se conoce como la explosión de aristas. Y por otro lado tengo la fusión de vértices. ¿Y en qué consiste? Pues dados U y V pertenecientes a V, entonces, si tengo la arista UV entre mi grafo, definimos el grafo G', que va a ser, bueno, pues ahora, por ejemplo, al conjunto de vértices le voy a quitar el vértice V, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que ahora al conjunto de aristas, claro, le quito la arista UV, ¿vale? Claro, en consecuencia, también elimino todas las aristas, es decir, elimino la arista UV y todas las aristas con las que estaba conectado el vértice V, es decir, todas las aristas VW para todo W perteneciente al V. Pero voy a añadir las aristas UW, tal que la arista WV era una arista de A. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, bueno, supongamos que tengo, por ejemplo, tengo aquí el vértice U, tengo aquí el vértice V y tengo aquí dos vértices más que vamos a llamar W1 y W2. Y tengo esta situación. Y entonces quiero fusionar estos dos vértices entre sí. Entonces la fusión en que consiste en que el vértice U se convierte en el vértice V y entonces claro la arista UV desaparece porque no quiero tener un lazo. Pero conecto el vértice U con todos los vértices con los que estaba conectado el vértice V. Es decir, va a estar conectado con el W1 y va a estar conectado con el W2. ¿De acuerdo? Eso nos lleva a una definición que sería la de decir, bueno, pues todo grafo G' que se obtenga a través de las operaciones elementales de explosión de aristas o fusión
de vértices recibe el nombre de subdivisión elemental. O simplemente subdivisión del grafo G. Claro, ¿y por qué hemos introducido estas operaciones sobre grafos de explotar una arista, separarla y añadir nuevos vértices o fundirlos, fusionarlos y eliminar vértices? Pues precisamente porque tenemos una caracterización que me permite caracterizar completamente cuando un grafo es un grafo planar. Y es lo que se conoce como el teorema de Kuratowski. Kuratowski. ¿Qué nos dice? Pues nos dice, mira, pues resulta que un grafo G es plano si y solo si no contiene ningún subgrafo que sea isomorfo a una subdivisión uepa, división de el grafo K33, que teníamos que era el primer grafo no planar, o del grafo completo K5. El K5 es el primer grafo completo que no es plano, ya todos los demás son no planos, y el K33 ocurre lo mismo pero con los grafos bipartitos. Entonces, si mediante las operaciones de fusión o explosión yo consigo llegar a un K33 o un K5, o que contiene a un K33 o un K5, entonces el grafo no puede ser plano. ¿De acuerdo? Y esto me permite estudiar cuándo un grafo va a ser plano, gracias a esta caracterización. En la siguiente parte de esta lección vamos a estudiar qué ocurre con el concepto de plano, porque esto nos lleva precisamente a que hemos introducido los mapas, que era precisamente lo que nos garantizaba o la escritura, dibujo, de grafo plano. Y esto induce un concepto que es el de coloración. Entonces primero vamos a seguir trabajando con qué ocurría con las regiones, porque habíamos visto que si tenía un grafo plano, entonces el mapa separaba al plano en regiones. Por lo tanto, vamos a ver cuando dos regiones son adyacentes. Definición: dos regiones de un grafo plano G son adyacentes si los caminos que las bordean comparten alguna arista. Y gracias a este concepto de grafos adyacentes o de regiones adyacentes podemos introducir lo que se conoce como el grafo dual de un grafo. Entonces, definición: dado M mapa del grafo plano G, llamamos, o más bien definimos, el grafo o pseudo grafo dual GM del siguiente modo. Cada región o cada región de M genera un vértice
de el grafo dual GM y dos regiones adyacentes en M generan una arista en el grafo dual GM. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esta construcción? Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a poner unos cuantos vértices. Y vamos a dibujar aristas aleatoriamente. Muy bien, ¿de acuerdo? Tenemos esto de aquí. Vale. Este sería el grafo G. Y nuestra idea sería cómo construyo el grafo dual GM. Claro, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujarlo encima, para que se vea más claro. Por cada región la vamos a convertir en un vértice, es decir, dentro de cada región vamos a dibujar un punto azul. Claro, pero tenemos una región que es la región exterior. ¿Y cómo dibujo yo esa región exterior? Simplemente con un único vértice. No voy a dibujar varios vértices, sino que simplemente pongo uno, ¿de acuerdo? ¿Y a las aristas qué significa? Bueno, pues tengo que ir uniendo, ¿verdad? Como la región exterior tiene esta arista en común con esta región interior, dibujo una arista. Esta región tiene esta arista en común, luego también son adyacentes, estas dos regiones son adyacentes, estas dos regiones son adyacentes, estas dos regiones son adyacentes. Claro, pero la región exterior también es adyacente con esta región que tengo aquí, entonces dibujo también esta arista azul. Y también es adyacente con esta región, entonces dibujo también esta arista. Y también es adyacente con esta región porque es todo la exterior, entonces también dibujo esta arista, ¿de acuerdo? Y con esto tenemos ya no hay más regiones adyacentes entre sí, por lo tanto tenemos que esto nos da precisamente el grafo dual G sub M, ¿de acuerdo? Entonces este sería el grafo dual del grafo G que hemos construido, ¿vale? Este es el modo que tenemos que construir estos grafos. Y tenemos un resultado que me dice lo siguiente, dice, bueno, pues proposición. Resulta que, obviamente, si G es un grafo plano, entonces G sub M también lo es. ¿De acuerdo? Claro, como estamos viendo, también admite una representación por esta definición dual que tenemos. Y esto nos lleva precisamente a la última parte, que sería el concepto de coloración. Entonces vamos a introducir el concepto de coloración formalmente. Sea G igual a VA un grafo. Y se hace el conjunto formado por 1, 2, hasta un cierto número K, que es lo que vamos a llamar un conjunto. Y normalmente a cada número le asignamos un color. Entonces sería un conjunto de colores. Entonces, una coloración con K colores del grafo G es simplemente una aplicación gamma que va del grafo conjunto de vértices en C, de modo que si tengo dos vértices U y V del conjunto de vértices, de modo
que la arista UV es una arista del grafo, es decir, los vértices están conectados entre sí, entonces los vértices tienen que tener colores distintos, es decir, gamma de U tiene que ser distinto de gamma de V. ¿De acuerdo? No puede haber dos vértices que sean adyacentes que tengan el mismo color. Como consecuencia de los resultados anteriores tenemos el siguiente colorario, que es lo que se conoce como el teorema de los cuatro colores, que nos dice que todo grafo plano admite una coloración con cuatro colores. Es decir, puedo dibujar de modo que únicamente utilice cuatro colores distintos para todos los vértices. Por último, podemos dar una caracterización de los grafos bipartitos gracias al concepto de coloración, que nos dice, por un lado, proposición, tenemos que un grafo G es bipartito si y solo si existe una coloración G con dos colores. Por ejemplo, podemos considerar, vamos a poner un grafo arbitrario, y vamos a ver si este grafo es bipartito. Vamos a añadir aquí esta arista. De acuerdo, entonces decimos, bueno, pues vamos a comenzar con un color. Por ejemplo, este vértice lo cojo azul. ¿Eso qué significa? Que los vértices adyacentes, vamos a añadir aquí también otro vértice para que funcione bien la cosa, creo. Significa que los vértices adyacentes no los puedo poner azules. Bueno, pues vamos a poner los verdes. Es decir, este vértice tiene que ser verde y este vértice tiene que ser verde. Pero entonces los vértices con los que están conectados los verdes no pueden ser verdes. Vamos a ver si los podemos seguir dibujando de azul. Entonces este tendría que ser de color azul, este tendría que ser de color azul y este tendría que ser de color azul. Pero entonces los vértices que están adyacentes no pueden ser azules. Es decir, este tendría que ser de color verde y este tendría que ser de color verde. Y por último, este tendría que ser de color azul. He conseguido encontrar una coloración de modo que coloreo todos los vértices del grafo usando únicamente dos colores y no hay dos vértices adyacentes que sean del mismo color. Sí. Entonces, este grafo G es bipartito. ¿De acuerdo? Pero además también tenemos una caracterización de los grafos bipartitos únicamente estudiando qué ocurre con los ciclos. Si fijamos aquí antes que tenía un triángulo y he dicho añado este vértice para que la cosa no falle. Y es precisamente porque si no estuviese ese vértice, claro, este vértice sería verde, este sería verde y estarían conectados, ¿verdad? Y esto es precisamente un ciclo de qué longitud, de longitud 3, que es un ciclo de longitud impar. Pues esto va a ser precisamente un resultado general. Es decir, bueno, vamos a ponerlo como teorema, mejor. Teorema, tenemos que un grafo G es bipartito si y solo si tenemos que G no tiene ciclos de longitud impar. ¿De acuerdo? Con esto terminaremos lo que sería la parte teórica de esta lección y vamos a finalizar con la resolución de un ejercicio para afianzar los distintos conceptos que hemos introducido. Vale. Pero antes vamos a volver un momento al ejemplo que había puesto de grafo dual porque he cometido un error. Y es que tenemos una arista entre regiones por cada arista que separa a las regiones. Es decir, aquí vemos que esta arista que tengo aquí también es una arista que separa la región esta con la región exterior. Por lo tanto, también tendría esta arista que tengo aquí. También tengo que, como esta arista que tengo aquí separa la región interior con esta región, también tendría esta arista que aparece aquí.
Es decir, que se me ha olvidado especificar que es por cada arista que separe las regiones, tengo una arista entre regiones o entre nodos vértices del grafo dual. Vale. Y ahora sí podemos ir con... Ahora sí podemos ir con el ejemplo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para ello nos piden demostrar que el siguiente grafo de esta figura es un grafo plano. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a nombrar los distintos vértices. Vamos a escribir primero 1, bueno, vamos a ponerlo mejor en negro y luego para el dual vamos a utilizar el color azul. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el vértice anterior va a ser el vértice 9. Y lo vamos a representar de otra forma. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en grande. Vamos a tener los vértices 2, 4, 6, 8. Vamos a poner aquí ahora el 1, el 3, el 5, el 7 y, por ejemplo, ponemos por aquí el 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué observamos? La arista 1, 2 es una arista que está en el grafo, ¿vale? Entonces ponemos la arista 1, 2. Es decir, ya he cogido esta arista. También está la arista 2, 3. Entonces 1, este vértice. Tengo también esta arista. También tengo la arista 1, 3. Es decir, 1 esta arista. También tengo la 2, 4. Entonces 1, el 2 con el 4. Y así completo esta arista. Tengo la 3 con el 4. Pues 1 y tengo la 3 con el 4. Tengo la 4 con el 5. Pues tengo la 4 con el 5. Es esta arista. Y tengo la 3 con el 5. Que sería esta arista de aquí. ¿Vale? Tengo también la 5 con el 6. Pues 1, la 5 con el 6. Y tengo la 4 con el 6. Pues 1, la 4 con el 6. Esta arista. Tengo también la 6 con el 7. Pues 1, la 6 con el 7. Y tengo la 6 con el 8. 1, la 6 con el 8. Aparte tengo la 5 con el 7. Pues 1, la 5 con el 7. Tengo también la 7 con el 8. 1, la 7 con el 8. Tengo la 8 con el 1. 1, la 8 con el 1. Tengo la 8 con el 2. 1, la 8 con el 2. Y tengo la 7 con el 1. La 7 con el 1. ¿Vale? Ya me quedan estas 4 listas interiores, que sería la 1 con el 9. Ah, pues 1. La 1 con el 9. Así tengo esta lista. Y tengo la 3 con el 9. Ah, pues 1, la 3 con el 9 simplemente. Y tengo la 5 con el 9. Ah, pues 1, la 5 con el 9. Y tengo por último la 7 con el 9. Y entonces 1 aquí, la 7 con el 9. ¿Qué consigo con esto? Que esto sería una representación plana del grafo G. Vamos a estudiar ahora el grafo dual. Y para eso voy a hacer cada región la convierto en un vértice. Tengo todas estas regiones interiores que serían un vértice. Esta de aquí, esta de aquí. Y por último tengo lo que sería la región exterior. ¿De acuerdo? Que sería, puedo ponerla aquí por ejemplo. Vale. ¿Y ahora qué uno? Bueno, pues por cada arista que una, utilizo una arista. Aquí tengo una arista, aquí tengo una arista, aquí tengo una arista y aquí tengo una arista. Las regiones interiores no son complicadas porque solo pueden estar limitadas por una arista. Y entonces tengo todas estas aristas de forma sencilla. Vale. Este sería con este. Este también está con este, por aquí. El 5 está con el 6 también. El 6 está con este, y este está con este, y este está con este. Vale, ya hemos terminado con toda la parte de dentro. Y ahora la región exterior, la 1 con esta, la 1 con esta de aquí. No la 1 con la de dentro, porque es esta lista la que está por fuera. La 1 con el 5. Y entonces este grafo azul que hemos dibujado es lo que sería el grafo o pseudografo dual del mapa, que es la representación plana del grafo G que hemos escrito.
Y con esto finalizaríamos la lección 8 de la asignatura.